primero está la salud, por lo tanto nosotros que estamos haciendo los protocolos, lo hacemos con el Ministerio de Salud de la Nación, obviamente en diálogo directo con los gremios de los transportistas y con las cámaras de transporte. Pero hay un actor fundamental, que en realidad no es uno, sino que son 24, que son las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy importante restaurar este diálogo federal y sobre todo consultar y pedir la autorización de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires cuando son destino o cuando son origen de estos servicios de larga distancia. Por lo tanto, para que la Comisión Nacional, la CNRT, tenga que autorizar un servicio, lo hará en base a que una o cada una de las provincias definan una habilitación del servicio de larga distancia. Y esto es prioritario. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer fisonomías distintas en materia de la pandemia, particularidades, curvas que van, que vienen, algunas amesetadas, otras con algunos brotes. Por lo tanto, si primero está la salud, la provincia es la primera que está cerca y puede definir estas cuestiones. Esto por el lado de la autorización. Luego vienen, obviamente que el servicio de larga distancia que nosotros conocimos antes de la pandemia no va a ser el mismo. Y eso tiene alguna diferenciación, por supuesto. Bien, conclusión, digamos, pese a esta autorización nacional, faltarán todavía seguramente algunos días para que podamos tener los coches circulando y para que la gente pueda acceder al servicio entonces. Faltan los días que signifiquen, primero, el acuerdo interprovincial para cada caso, y segundo, algo que vos decías, la frecuencia, ¿no? La frecuencia, en principio, es la misma que está autorizada para todos los servicios de larga distancia, pero también es cierto que es una frecuencia, es un servicio público a demanda, es decir, solo saldrán aquellos servicios cuando haya demanda de pasajeros para hacerlo. Y en el medio, obviamente hay una cantidad de requisitos para que el pasajero tenga confianza en subirse a un micro. Primero, la capacidad del micro no va a ser la misma que tiene, digamos, ocupación total. Cada micro hay que diferenciarlo si es un servicio cama o un servicio ejecutivo o es semicama, y a partir de ahí hay diferentes distanciamientos ya de por sí en los micros. Por lo tanto, la capacidad va a tener que ver con cada tipo de micro, con cada fisonomía de los micros. Y después, obviamente, la sanitización, la desinfección anterior y posterior, el uso del baño. Por supuesto que en todo el trayecto del micro tenemos que tener bien claro cuáles son los centros sanitarios ante un caso de síntomas compatibles con el COVID durante el viaje. Es decir, toda una serie de medidas, por ejemplo, el uso del tapaboca durante todo el viaje, y el distanciamiento y la separación del chofer, todas medidas que tienen que ser muy estrictas para cuidarnos de este virus que sigue asolando a la humanidad y por el cual tenemos que seguir, por supuesto, cuidándonos muchísimo. En la normativa nacional está prevista la toma de temperatura de los choferes, ante todo, esto ya viene siendo así planteado. Luego, en lo que se relaciona a la temperatura de los pasajeros, es importante tener en cuenta la trazabilidad del pasajero. Estamos trabajando fuerte para tener claro quién viaja, en qué trayecto, en qué momento, a los efectos de poder anoticiar frente a un caso de coronavirus positivo entre el pasaje. Y además la temperatura tiene que ver también con las terminales de ómnibus. Es decir, estamos indicando que las terminales de ómnibus deben, junto a las municipalidades generalmente, que son las que administran las terminales, o quien fuera, en el caso nuestro, la CNRT administra Retiro y Del Piane, y Mar del Plata y La Plata. En esos casos nosotros estamos preparando un sistema de toma de temperatura y de declaración jurada a través del Cuidar para que se suba un pasajero al micro. Hay un ramal que preocupa fundamentalmente a la gente que vive en Santa Fe, a la gente que vive en Paraná, que es la restitución de este servicio, la comunicación entre las dos provincias. ¿De qué depende la vuelta de este servicio puntualmente entre las dos capitales? La autorización nacional está dada. Depende de que, obviamente, las autoridades sanitarias de Santa Fe y de Entre Ríos definan que es origen y destino autorizado. Claro.
puesto que la característica particular de Santa Fe, Paraná, que es una gran metrópoli, en verdad, requiere de una mirada especial, ¿no? Santa Fe, Paraná es claramente asimilable a Lampa en Buenos Aires, en el sentido, así están las normativas de transporte. ¿Por qué? Porque tiene una condición metropolitana y de continuidad. Esto es lo que entonces requiere la autorización interjurisdiccional. El gobierno nacional ya la ha dado, ahora las provincias verán, conforme a su situación sanitaria, hasta dónde es posible restablecer un servicio constante, continuo.